Hola, 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 amigos de este canal de las abuelas maldequianas. Muy contentas de estar de nuevo con todos vosotros. Hoy os traemos una representante de la línea de la tradición maya solar, que es Rumina Quetzal Chantal. Hola, Rumina. Hola, ¿qué tal? Buenos días o Hola. tardes para todos. Antes de presentar tu currículum y que la gente sepa un poco quién eres y qué es lo que haces, qué es lo que nos puedes proponer hoy, vamos a sintonizarnos con el tiempo natural según el sincronaria de los mayas galácticos. Entonces, hoy sería en código NS, nuevo sirio, 136710. El código de luz que entra hoy es el KIN 91. El KIN 91 es el mono cósmico azul, que tiene el poder de la magia. Este KIN es el que inicia el vuelo cósmico hacia una nueva onda encantada, un nuevo propósito. Acaba con el propósito de la tormenta magnética azul para empezar una nueva onda encantada, que es la del humano magnético amarillo, que es el propósito de la libre voluntad, el poder de la libre voluntad. Hoy es gamma 10 de la segunda heptada de la luna resonante del mono, del anillo solar, del mago autoexistente blanco. La unidad psicrono de hoy es 126, enlazador de mundo solar blanco con el poder de la muerte. Y ya sintonizados con el tiempo es arte, la frecuencia 1320, podemos dar la bienvenida a Rumina. Muchas gracias de estar aquí con nosotros hoy. A No, ver, gracias a ustedes por invitarme. Es un placer. gracias a ti, muy honradas de tenerte. Rumina, voy a leer un poquito tu biografía. Quiere decir aquella quien atrae hacia sí la energía del movimiento universal de la creación, según el lenguaje ancestral del Katakamura. Ella es hija primogénita de la venerable abuela Na Kin y del maestro Ox Kin, convirtiéndose en la heredera de la tradición maya solar Quetzal. Es mujer luz y maestra Ahau Kan, suprema serpiente de sabiduría. Actualmente comparte luz y guía para el desarrollo personal y espiritual en una unificación consciente de la sabiduría de Oriente y de Occidente. Ha obtenido numerosos reconocimientos de la parte de la orden acuariana ecuménica, de la tradición sufí y de la línea del maestro Osho. Es psicólogo y maestra en terapia familiar y es tanatóloga. En la actualidad se desempeña como gerente de la organización Kinish Ahau y de la plataforma virtual de Ahau Spirit. Nada más y nada menos. Gracias, gracias. Creo que va a ser una conversación muy, muy interesante. Espero que una conversación entre amigas. Claro. Entonces, nosotros tenemos la costumbre de hacer una serie de preguntas y respuestas y entonces voy a pasar la palabra a Tony para que empiece. Es un placer reencontrarnos en este tiempo y espacio. Bueno, o sea, yo cuando empecé la parte de pues holística maya, empecé con tu mamá, o sea, de hecho fue la primera persona con la que escuché algo holístico y casualmente fue el día de mi cumpleaños, me acuerdo, que hizo un curso aquí en Toluca. Ujú. Este, pero bueno, usted, o sea, la vida me fue llevando de empezar con lo que viene siendo esa sabiduría ancestral maya de estar en contacto con los mayas y pues bueno, ahora estoy como complementándome en la parte de los mayas galácticos. ¿Nos podrías platicar un poquitín de cómo o sea, de cómo se lleva la tradición maya solar y cómo es, o sea, y cómo ves tú la parte de la cosmología de Argüelles? Bueno, yo creo que primero hay que tener muy en claro que la sabiduría maya no es una sabiduría única, sino que tiene ramificaciones. Incluso dentro de la cultura maya existen diferentes calendarios, entonces siempre tienes que decir de dónde es tu fuente, ¿no? Y de hecho eso ha generado muchos problemas, digamos,
en ciertos niveles con personas que quieren hacer una unificación de un calendario o algo así. Entonces, precisamente porque hay muchos orígenes. Pero para mí representan como los idiomas, ¿no? Entonces, ¿cuál idioma es el mejor? Pues el que a ti te sirva, no sé si me explico, en la región donde estés, cómo lo practiques y qué hagas, pero no le quita valía a las otras formas, porque al final el universo son códigos que se desdoblan y que hay mucha manera de que esos códigos se puedan desdoblar como es el lenguaje, ¿no? Al final todos, cada lenguaje, hablando del hablado, todos tienen en fonética, ¿verdad? Todos tienen sonidos y esa es la base. Entonces imaginemos o visualicemos que es lo mismo con la sabiduría maya, que existe una base de sabiduría que se transmite a través de los glifos, de todo lo que uno pueda construir, pero que al final la fuente sigue siendo en la misma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Simplemente son formas en que se transmite. Y esto es muy bello porque entonces podemos aplicar la sabiduría maya y cualquier otra sabiduría que esté transmitiendo, digamos, la fuente en básicamente cualquier cosa, se vuelve algo maleable, algo creativo y co-creativo con aquel que está trabajando, y por eso es que se pueden generar muchas sabidurías muy maravillosas, como hizo el maestro Argüelles en su tiempo, tomando la sabiduría maya y otros tipos de sabidurías y generando su sincronario, ¿no? De las 13 lunas, que es un trabajo bellísimo, y que por eso hay que olvidarnos y dejar de estar en esa mentalidad del pasado que es como mi trinchera es la buena y la tuya es la mala. O sea, eso ha generado los conflictos de la humanidad en general, ¿no? Y empezar a cambiar a esta manera integrativa donde respetamos aquel ser que está iniciando desde otro nivel o que le está sirviendo otra postura y que eso no necesariamente está negando la mía, ¿no? Sino que a través de las diferentes posiciones podemos complementarnos y esto nos lo enseña el calendario sagrado maya. Si yo nací en un punto totalmente diferente, por ejemplo, nací en un glifo que justamente está contradiciendo, digamos, el tuyo donde tú estás parada, que es el 180 grados diferente, yo voy a decir que mi vida es lo que yo estoy viendo desde esta posición, y tú vas a decir que la vida es justamente lo contrario porque lo estás viendo desde otra posición. Pero al final, ambas posiciones están integrando el todo. Y entonces eso es muy bonito y es algo importantísimo que cualquier persona, yo creo que incluso en cualquier filosofía, no solo en la cuestión maya, lo tenga muy claro. Y a partir de ahí ya podemos decir, por ejemplo, en mi caso, que yo manejo la sabiduría de la tradición maya solar. Y hablo maya solar porque tradición maya, calendario maya, hay varios, ¿no? Pero el maya solar es el que manejamos y es el que la sabiduría que está trayendo como principal la líder de la tradición, que es la venerable abuela Anakin, y que cualquier persona que quiera unirse o saber de esta postura, es muy fácil encontrarla justamente en nuestro portal de How Spirit que acaban también de mencionar. Ustedes ponen a How Spirit en YouTube y la venerable hizo un servicio muy bonito que es que todos los días sube una meditación de 10 minutos con respecto al del día que se maneja en la tradición maya solar. Entonces, esto es muy bonito también para los que quieran una evolución personal y van conociendo el kin y van trabajando en la energía del día, ¿no? Y sobre ese aspecto, pues nada más queda aclarar muy específicamente que la venerable abuela generó la que se llama el calendario revolucionado, quiere decir que a partir del 21 de diciembre del 2012 pues termina el calendario pasado, el grande, de la cuenta larga, e inicia el 22 de diciembre del 2012 una nueva cuenta. Y hay una cuestión que sucedió ahí que se llama el plegado del tiempo, que también lo pueden ustedes revisar en How Spirit. Ponen calendario revolucionado y hay una explicación de qué sucedió y cómo se maneja el efecto del plegado del tiempo en el 21 de diciembre por la energía que entra y pliega el tiempo como cuando aprietas un resorte, ¿verdad? Y entonces al día siguiente ¡buf! Salta y se expande la energía. Y entonces por eso estamos en otro nivel de frecuencia después del 21 de diciembre del 2012. Esto te lo platica la tradición maya solar. Y entonces, por eso, a nivel práctico, para los que manejan el galáctico, van a ver que la diferencia con la tradición maya solar es que nosotros estamos un día más adelante, ¿no? Pero como siempre, si ustedes, por ejemplo, siguen el calendario galáctico, pero la sabiduría, por ejemplo, la leen un día anterior, va a ser la misma que están viviendo ustedes, no se me explicó, similar, pero muy, muy bonito y de verdad genera un gran desarrollo personal para los que quieran continuar y seguir. Pues ahí estamos. Para quien quiera, igual está el WhatsApp ahí en mi nombre y cuando quieran, aquí estamos en contacto. Mencionaron en tu biografía que eres una maestra ajaucán. ¿Qué es una maestra ajaucán? Si nos pudieras explicar, describir.
Claro, dentro de la tradición maya solar tenemos grados. Entonces, por ejemplo, puedes tener simplemente afinidad por la sabiduría y eres un simpatizante y no pasa nada, no tienes que formarte de ninguna manera, no obligamos a nadie a incursionar, ¿no? Pero si te gusta y para ti esta sabiduría se vuelve como un eje de tu vida, entonces puedes ir avanzando en una línea de formación. El primer nivel se llama Kalankin, que es guardián de sabiduría, guardián solar, y es guardiar tu propio sol. Después pasas a un nivel que se llama Ahaukin, que es ya un sacerdote solar, y ahora este sol que yo ya soy, que ya labré, ¿cómo puedo transmitirlo hacia el exterior? Y entonces envié toda la parte más ritualística y demás de expresar, digamos, esa parte espiritual de tu ser. Y después llega el grado Ahaukan, que ese ya es maestro de sabiduría, donde Ahau es sacerdote y Kan es serpiente. Y entonces serpiente de sabiduría básicamente quiere decir que ya es un maestro que la serpiente la eleva, así como la diosa Ishel, ¿no? Sobre su cabeza. Y entonces quiere decir que ella se vuelve como un líder, un representante, un bastión de energía dentro de la tradición y se considera como un maestro. Entonces, prácticamente tú, al ser maestra, estás preparando a otras personas a que lleguen también al mismo nivel en el que estás tú en este momento. ¿Hay niveles superiores o ya es el máximo nivel? En este caso ya es el máximo. Después lo que sigue, que pues no diría que sea necesariamente un nivel lineal, pero ya son los abuelos y abuelas de la tradición. Quiere decir que en nuestra tradición, para que te den el grado, dentro de nuestra tradición, ¿no? Para que te den el grado de abuelo o abuela, tienes que haber incursionado todas las anteriores y tener 52 años y tener, o sea, no solo por cumplir 52 en nuestro caso, ¿no? Sino que tiene que ver también con la sabiduría que has cultivado dentro de esta tradición, ¿no? Entonces, si acaso sería ese el que seguiría, pero ya una Jaucán ya quiere decir que la tradición ya se vuelve como, esta sabiduría de la tradición se vuelve como una raíz dentro del árbol de tu vida. Puedes tener otras, ¿no? O sea, puedes tener ahí tu tronco, ¿verdad? Pero se vuelve parte de tu tronco y ya puedes, como bien lo mencionas, enseñar, instruir a otras personas. Gracias. Por lo menos ya cumplí el requisito de los 52 años. Sí, claro, no, ustedes ya son abuelas en su propia línea, ¿no? Y algo muy importante para el término de abuelo es aquel que es también consciente y responsable del crecimiento de la humanidad, ¿no? Los maestros enseñan, pero el abuelo ya es un vínculo donde ya es un compromiso como de corazón de ver el bienestar de los seres. Entonces, y de que esa sabiduría que ya cultivaron en ellos se siembre en otros, pero ya es un nivel muchísimo más implicado global, a mi parecer, que un maestro, ¿no? Un maestro simplemente quiere decir que ya tienes un grado de sabiduría de algo, pero en cambio un abuelo está comprometido a que haya un crecimiento de la humanidad en general, ¿no? A mí me gustaría que hablaras también de la tradición japonesa Katakamura, con la que tú has tenido un encuentro muy importante, que nos expliques lo que es y cuáles son los puntos de conexión con tu tradición maya solar. Y si añado una pregunta más, tuvimos una invitada en un momento nos dijo que un acto sexual era el encuentro entre dos polaridades o dos energías y que ese encuentro sexual a la fuerza daba un producto, que sea un hijo, que sea un proyecto o que sea una tercera entidad. ¿Cuál es el producto del encuentro entre la tradición maya solar y la tradición japonesa Katakamura? ¿Nos puedes explicar? Pero define un poco lo que es antes para los que no conozcan. Gracias. Claro. El Katakamuna es una sabiduría ancestral japonesa que de hecho se dice que es de la otra humanidad. Dentro de si ustedes van investigando un poco más o incluso ven los videos, porque si ponen Katakamuna en YouTube, les va a aparecer mis 2 conferencias gratuitas que he dado en español. Entonces, dentro de la sabiduría Katakamuna, te explican que hubo digamos, cultura original, de la cual después nace China, que es la cultura madre de esta humanidad. Entonces, porque ha habido varias humanidades, ¿no? Y que la cultura china toma su sabiduría de una región que está ahorita en el Japón de ahora, pero que en ese tiempo era de una cultura que se llamaban los Ashiya. Entonces, ellos guardan una sabiduría ancestral muy poderosa que se revela en este anterior siglo. Hay toda una historia muy bonita de cómo se rescata esa tradición o esa sabiduría ancestral, pero justamente es
una sabiduría antiquísima que lo que trabaja son con los sonidos universales. Pero estamos hablando de sonidos universales, o sea, del universo, no estamos hablando de esta humanidad, sino estamos hablando de los sonidos que se manifiestan en el universo, que fueron transferidos en su tiempo y en su lugar a esta sabiduría de los Ashiya. Y entonces se llama Katakamuna porque los textos de donde sale toda esta sabiduría, que son 80 versos, 80 cánticos, tienen el nombre Katakamuna. En los dos principales, que es el 5 y 6, ahí al final te dice Katakamuna, y es la única frase que se repite dentro de los 48 moji que representa el Katakamuna, los sonidos principales ancestrales, y entonces por eso se le nombró Katakamuna a esta sabiduría, pero realmente proviene de una cultura y de hace más de 12,000 años, por supuesto, por eso es antidiluviana, por decirlo así, es de la anterior era. Y bueno, ellos tienen una sabiduría muy, muy bella y hay muchos maestros que están trabajando en el rescate de esta sabiduría actualmente. Entre ellos está una comunidad muy importante que es la comunidad de Konohana Family, que está en las faldas del monte Fuji. Es una comunidad espiritual que pertenece a las aldeas autosustentables del mundo, muy importantes. Y nosotros conectamos con ellos a través de Masaru Emoto. Masaru Emoto, que muchos de ustedes deben conocerlo porque es el de los códigos del agua, vino a la convención del 2012, de la cumbre espiritual planetaria que hicimos en la tradición maya solar. Y entonces, cuando estaba sentado platicando con la venerable abuela, tuvieron una conexión impresionante con la venerable abuela Anakin. Y cuando termina su conferencia, él le dice que él sabe y siente que tiene que conocer a los de Konohana Family porque es los que están guardando la sabiduría del Katakamuna desde el corazón, ¿no? Y entonces el maestro Masaru Emoto hace la conexión entre la tradición maya solar y en Konohana Family. Y hemos ido ya varias veces a Japón. Fuimos a hacer un año nuevo maya allí, pero después hemos regresado varias veces. Y en esas veces que hemos regresado, nos habíamos acordado, acordado entre todos, hacer un intercambio de sabiduría entre los maestros de ahí y los de acá. Y fue muy curioso cuando empezamos a hacer la conferencia, ellos primero, después nosotros, de cuál es la sabiduría. Era así impresionante porque estábamos hablando exactamente de lo mismo. Es así impresionante. Entonces es como, sí, lo que dices es tal cual, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, ellos hablaban de un día galáctico y, por ejemplo, la sabiduría maya tiene la cantidad exacta de tiempo y ellos decían como 24,000 años, ¿no? Y entonces, y los mayas tienen la cuenta tal cual, ¿no? Pues es 24,625 años, ¿no? Y entonces, y cuando los vamos compartiendo y después cambiamos nosotros y les contábamos, pues nos quedamos maravillados de la sincronía. Entonces, ellos nos dicen, por ejemplo, ellos, los japoneses, dicen que para ellos sabían desde antes, que los mayas eran los guardianes de la sabiduría más importante de Occidente, con respecto a ellos, o sea, que estaban alineados. Y fíjense que ellos hablan de que su sabiduría es de hace más de 24,000, de 12,000 años, ¿no? Entonces, entre 24 y 12. Así que para ellos, que no saben nada por ejemplo, de las cuestiones arqueológicas, para ellos los mayas son cósmicos, o sea, que llevan muchísimo más tiempo de lo que nosotros o nos dice la historia, ¿no? De México. Con respecto a sabiduría, ellos reconocen y saben que los mayas son antiquísimos. Entonces, algo muy, muy interesante. Y bueno, el caso es que yo fui ahí con todos los maestros y como yo ya estaba de por sí vinculada con Japón, entonces a mí la sabiduría me cayó así directo. Y entonces yo escuché toda la conferencia, pero después la traduje de alguna manera, algo que pudieran entender todos, ¿no? Y es lo que van a ver en las conferencias, por ejemplo, gratuitas en YouTube. Y ya tengo seminarios completos y demás que también, si alguna vez quieren, pueden contactarse. Y ahí nos damos cuenta de cómo se unifican todas las cosas, los que les platicaba al inicio, ¿no? De cómo al final estamos hablando de lo mismo con otros términos a partir de la cultura y la manera en que cada quien está percibiendo ciertas cosas, ¿no? Pero que estamos hablando de lo mismo. Lo gran valioso que tienen ellos son los sonidos originales. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú trabajas con el katakamuna, que son los sonidos originales, y los moji, que representan esos sonidos, que aparte son tridimensionales, muy bonito? Es que te abre como un paquete de información original. Imaginemos que nosotros hemos estado deteriorando nuestros códigos, por decirlo así. Entonces, hemos estado reproduciendo códigos genéticos, culturales y demás que han deteriorado nuestro ser y han hecho como que
estemos desdoblando ahora programas limitantes. Entonces, cuando tú regresas a las cuestiones, por ejemplo, en este caso, los sonidos originales del Kata Kamuna y los empleas dentro de tu vida, empiezas a generar un nuevo sistema, como una nueva esfera, donde entra de nuevo esa energía original de una manera muy clara y genera una capacidad de regeneración, de conciencia abierta. Es impresionante. Y esto ha sido, está siendo investigado incluso por japoneses doctores, donde comprueban cómo el Kata Kamuna está generando una regeneración impresionante a través de las moléculas del cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy es que somos hermanados. Lo sabe, o sea, el Konohana Family y con la tradición Maya Solar están hermanadas, pero estamos hermanados desde la sabiduría, no solo por Konohana y tradición Maya Solar, sino sabiduría de Oriente y Occidente. Y entonces se genera como un balance donde nos complementamos cosas que en sí mismos solos tal vez no tuviéramos todo el panorama, ¿no? Y entonces ellos están muy también agradecidos con todos nosotros, con la manera en que nosotros generamos también las ritualísticas, la conexión solar, todo tiene una razón de ser y llega en el momento justo y perfecto, ¿no? Entonces, yo creo que he ahí, y la fusión que tú decías sobre el hijo es justamente el romper las barreras de la ilusión. Cuando te falta una parte de la información, te compras como una limitante, no sé si me explico. Te compras una idea errónea. Por ejemplo, si tú no sabes o no percibes que existe, por ejemplo, la intuición, la sabiduría del corazón, entonces piensas que este universo está solo sellado por tus 5 sentidos, ¿verdad? Que nos han enseñado. Pero sabemos, las personas, que hemos roto ese límite, que no solo existe eso. Existe la sabiduría del corazón, existe la intuición y es algo que es inherente al ser humano. Pero eso es lo que sucede cuando se unifican dos partes que están trabajando de lo mismo, pero al mismo tiempo pueden complementarse entre sí, es que genera una visión global y le llamamos a esto la conciencia esférica. Entonces, una conciencia esférica te abre el mundo, básicamente. Y eso sería, yo creo que el hijo de esta fusión es esta conciencia esférica y esta expansión de lo que nosotros somos originalmente. O sea, el retorno, como quien dice el futuro retorno, mucho lo manejan hoy en día, ¿no? Futuro igual a retorno. Entonces, algo así, retornar a nuestra fuerza, conciencia global esférica. Qué bello. Muchas gracias.